pero se aleja completamente de la cavidad glenoidea de la escápula, lo que va a provocar la pérdida total de la congruencia articular, va a generar un dolor intenso de manera súbita y una marcada limitación funcional. Aproximadamente esta patología representa el 50% del total de las luxaciones articulares. Siguiente. Bueno, entonces para tener en cuenta, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía funcional del hombro. Entonces, dentro de esto vamos a tener los componentes óseos, en donde vamos a hablar la funcionalidad de cada uno de ellos, empezando por la escápula, que pues como tal es la que contiene la cavidad glenoidea y genera pues como tal la depresión poco profunda donde se articula el húmero. Posterior a esto, pues ya tenemos el húmero, el cual pues es la cabeza redondeada que encaja en la glenoides. Y por otro lado tenemos a la clavícula, que como tal, ¿a qué nos va a ayudar esto? A estabilizar el complejo del hombro, pero no va a participar directamente en la luxación glenohumeral. Entonces, acá vamos a hablar sobre estabilizadores pasivos y dinámicos que nos van a ayudar también a entender un poco sobre lo que es esta patología de luxación glenohumeral. Entonces, vamos a tener en estabilizadores pasivos al labrum glenoideo. Este fibrocartílago está en el borde de la glenoides, que aumenta la profundidad y estabilidad articular. Vamos a tener por otro lado la cápsula articular, que es como tal una envoltura fibrosa que rodea toda la articulación y pues esta estira como tal los movimientos forzados. Entonces vamos a tener los ligamentos más importantes acá glenohumerales, que está el superior, el medio y el inferior. Acá vamos a tener en cuenta el inferior, porque este nos va a ayudar a estabilizar ante la abducción y la rotación externa, y pues este como tal es el mecanismo clásico de luxación anterior. Por otro lado, tenemos los estabilizadores dinámicos. Estos como tal son los musculares. Entonces vamos a tener el manguito rotador, que es todos los músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Entonces, también vamos a tener la cabeza larga del bíceps, que pues como tal este nos va a ayudar a estabilizar la parte anterior. Y por otro lado vamos a tener los otros músculos como el deltoides, el trapecio, el romboides y el serrato anterior, que va a ayudar estos músculos pues a la estabilidad escapular. Listo. También falta mencionar, pues obviamente, los nervios que componen estos músculos, que tenemos el nervio axilar, que este va a pasar por debajo de la cabeza humeral y pues este se puede lesionar mediante esta patología de la luxación anterior. Por otro lado, la irrigación es por medio de la arteria circunfleja posterior, que también se puede ver comprometida a partir de esta patología y es especialmente en adultos mayores. Siguiente. Listo. En la epidemiología, pues ya tenemos que esta patología de la luxación glenohumeral anterior constituye aproximadamente el 95 al 97% de los casos de todas las luxaciones de hombro. Como tal, la más frecuente es la luxación anterior, la posterior es menos frecuente, pero tiene mayor riesgo de pasar desapercibida. Por otro lado, tenemos la luxación inferior, que pues esta sí ya es completamente rara. Por otro lado, se estima una incidencia de 11 a 24 casos por cada 100.000 personas años en la población general, y algunos estudios europeos y norteamericanos reportan que hasta 40 casos por cada 100.000 personas al año en hombres jóvenes activos. En la distribución por edad, pues vamos a tener que principalmente se dan jóvenes entre 20 a 30 años por trauma deportivo o accidentes de alta energía, accidentes de tránsito. En este caso, pues podríamos hablar también que es muy frecuente en accidentes en motocicleta. Por otro lado, tenemos los adultos mayores. Esto pues puede ser debido a la osteoporosis o pues ya la limitación funcional que tienen ellos. Y habitualmente también es por caídas de bajo impacto con mecanismos indirectos, es decir, con la caída con el brazo extendido. Por otro lado, pues tenemos que es más predominante en hombres, aproximadamente en un 70-80%, y en especial pues los que son menores de 30 años. Esto debido pues a la actividad como tal
funcional de las personas. Y por otro lado, pues los mayores de 60 años, que pues ya la distribución por sexo se equilibra. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología y acá vamos a hablar sobre el mecanismo lesional de la luxación anterior, que es la más común. Entonces, como tal, lo que redondea es que ocurre una fuerza que excede la contención normal de la cápsula articular. Este movimiento forzado se puede ver en abducción, rotación externa y extensión del brazo y pues ya como había dado el ejemplo anterior, se da la caída con brazo extendido o un golpe directo. Entonces, esto va a generar desgarros de las estructuras estabilizadoras y permitirá el desplazamiento de la cabeza humeral fuera de su alineación normal. Entonces, vamos a tener acá el movimiento lesional típico, en donde vamos a relacionarlo con las estructuras comprometidas. Entonces, por primera parte tenemos la abducción más la rotación externa y extensión, en donde vamos a ver lesión del labrum anterior, anteroinferior, el Bankart. Por otro lado, vamos a tener el impacto de cabeza humeral contra glenoides y acá va a haber lesión ósea tipo Hill-Sachs. Por otro lado, vamos a tener estiramiento de la cápsula anterior y esto va a ocasionar ruptura de la cápsula ligamentosa anterior. Y por otro lado, pues ya el desgarro muscular que nos va a generar inestabilidad dinámica, el manguito débil. También pues cabe recalcar que pues la compresión ósea de la cabeza humeral contra el borde glenoideo en el momento de la luxación puede provocar pues la lesión de, también de Hill-Sachs. Siguiente. Listo. En cuanto a las causas y los factores de riesgo que van a realizar o van a promover la luxación de hombro en estos casos, tenemos diferentes factores. Todos pueden ser de diferentes índoles, no necesariamente tienen que deberse a una sola o a un solo mecanismo de trauma. El primer factor de riesgo que tenemos es el historial de luxaciones de hombro previas. ¿Por qué? Porque tras una luxación, sabemos que los estabilizadores estáticos de los que nos hablaba anteriormente Andrea, estos estabilizadores estáticos pueden quedar distendidos, también pueden quedar desgarrados o también mal cicatrizados, lo que puede traer como resultado una menor estabilidad, lo que hace que pues haya una luxación o un tipo de luxación más recurrente en estos casos. También está la debilidad muscular en el área del hombro. Los estabilizadores dinámicos del hombro, como ya mencionó, como el manguito rotador y los músculos escapulotorácicos, son los que ayudan a mantener la cabeza humeral centrada en la cavidad glenoidea. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta debilidad? Primero, si este manguito rotador está débil, está endeble, la cabeza humeral pues va a tender a desplazarse por naturalidad con más facilidad. Tenemos también la hiperlaxitud articular, que básicamente en personas con tejido conectivo que sea mucho más elástico de lo normal, ya sea por características constitucionales, entrenamiento repetitivo de amplitud o síndromes que tengan que relacionarse con trastornos del colágeno como el Ehlers-Danlos, estos ligamentos y la cápsula articular pues van a ser más flexibles y no restringen el rango de movimiento como deberían, están hiperlaxas. Entonces, eso trae consecuencias importantes en los pacientes porque la cabeza humeral puede traducirse o puede desplazarse mucho más allá de los límites normales de los que debería. Entonces, los movimientos que en otra persona que no tenga la hiperlaxitud, que podrían ser seguros, en una persona que sea hiperláxida pueden provocar que la cabeza humeral supere este borde glenoideo. También tenemos otro factor de riesgo importante que son practicar los deportes de contacto, especialmente el rugby, el fútbol, baloncesto, artes marciales, todos estos deportes de contacto van a tener algo en común, una variable en común que son los impactos directos y el movimiento forzado.
estos movimientos pues superan los límites fisiológicos de la articulación y pues van a traer consecuencias como lo que son los movimientos bruscos en abducción y la rotación externa, que lo que van a hacer es a predisponer a una luxación anterior, que podría ser la más frecuente. Otro factor de riesgo son las caídas directas sobre el hombro o golpes sobre la articulación del hombro. Entonces el mecanismo principal va a ser el golpe directo sobre el acromion o sobre la parte lateral del hombro. Y también va a ser la caída con el brazo extendido. Otra de los factores de riesgo son las alteraciones anatómicas que van a competir a todo lo que son los cambios en la forma o la congruencia de la articulación, que lo que hacen es reducir la superficie de contacto entre la glenoides y la cabeza humeral. Siguiente. Traemos un sinnúmero de clasificaciones de la luxación glenohumeral. La principal clasificación es la clasificación por dirección, la luxación por dirección. También tenemos la clasificación por tiempo de evolución y la clasificación por etiología. En cuanto a la clasificación por dirección, vamos a tener un sinnúmero de luxaciones. La primera es la luxación anterior, que pues es la más común, casi en la totalidad de los casos. Tenemos la luxación posterior, que se da en un 2 a 4%, y la luxación inferior. Entonces, la luxación anterior, ¿cuáles son los mecanismos que generan este tipo de luxación? Primero tenemos el trauma contundente sobre el hombro en abducción y en rotación externa. También está el trauma contundente, también está el movimiento forzado en abducción y rotación externa, y por último, la caída con la extremidad en extensión. Acá traemos una imagen bastante diciente, la superior derecha, en donde tenemos a un paciente con una clara deformidad en la zona que compete al hombro. Tenemos un hombro derecho con la deformidad evidente, con una depresión bajo el acromion y una prominencia acromial. Aquí tenemos que este brazo está sostenido en abducción ligera y en rotación externa, pues es una postura típica para evitar el dolor. También tenemos una radiografía de hombro AP, derecha, en donde pues vamos a tener un desplazamiento anteroinferior con respecto a la cavidad glenoidea. Siguiente. El cuadro clínico de la luxación anterior pues comparte unos síntomas bastante importantes que van a como inhabilitar a los pacientes. El primero es el dolor intenso e incapacidad para mover el brazo. Tenemos también la pérdida del contorno normal del hombro, lo que sería en este caso el signo del hombro en charretera. Tenemos el brazo ligeramente abducido y en rotación externa, apoyado por el paciente con la mano contralateral. Esto es pues básicamente para aliviar el dolor o para estabilizar el brazo y que no pueda doler. Y también tenemos una pérdida de movilidad activa y pasiva en estos pacientes. Entonces tenemos unos hallazgos en radiografía de la luxación anterior. Primero, tenemos que la luxación hacia anterior e inferior de la cabeza del húmero con respecto a la glenoides. Es importante que se evalúen lesiones óseas como la lesión de Hill-Sachs, que es un defecto por compresión en la cortical posterior superior de la cabeza humeral. O también la lesión de Bankart, que es la lesión análoga en el labrum. El labrum es el reborde anterior de la glenoides. Y si hay compromiso osteocondral visible en imágenes, se denomina Bankart óseo. Entonces, tenemos la segunda clasificación de la luxación glenohumeral, que es la luxación posterior.
Esta básicamente va a estar dada por estos mecanismos de trauma que están presentes en la pantalla. El primero son los episodios convulsivos. ¿Por qué sucede esto? Primero porque en una crisis convulsiva o una crisis epiléptica va a haber una contracción masiva y simultánea de todos los músculos. Entonces, los rotadores internos potentes, que son los músculos que nos mencionaba Andrea, estos rotadores internos van a superar la fuerza de los rotadores externos y va a generar una rotación interna y una aducción forzada, lo que va a hacer que la cabeza humeral se rote hacia atrás. Entonces, como va a haber una contracción bastante brusca y sostenida, esta cabeza se impacta contra el reborde posterior de la glenoides y genera la luxación posterior. También están las descargas eléctricas. Este mecanismo pues es similar de las convulsiones, porque la corriente eléctrica va a provocar una tetania muscular generalizada. Entonces, los músculos potentes de la rotación interna vuelven a predominar y pues va a realizarse posteriormente una posición en rotación interna, en aducción y ligera flexión. Entonces la fuerza de contracción va a ser tan intensa que puede incluso fracturar la tuberosidad Eso menor del cuello del útero. ya no se usa antes de iniciar un trabajo de parto, a menos de que sea algo obvio. O sea, si de pronto si la paciente mide 1,45 y ese Perdón, bebé tienes pesa el 4 micrófono kilos, encendido, ya Paula. sabe que por esa pelvis no va a salir porque es una desproporción. Pablo Andrea, Sería una tienes el micrófono desproporción encendido. verdadera. Pero en lo posible, las mujeres que son muy chiquitas van a tener fetos que no son tan grandes, que son como proporcionados a su tamaño. Hola, Entonces, Paula. Por en favor, general, cerrar el uno micrófono. ya no se Gracias. recomienda como antes, como ver si tiene, para ver si tiene o no capacidad. No, eso es darle una prueba de trabajo de parto, que ahí uno se va dando cuenta si de verdad va progresando por los tiempos que vimos o si no va progresando. Porque uno de los más importantes es como la malrotación, porque vemos ¿Y no se quita? dependiendo de cómo esté Es ubicada muy la complicado, cabeza fetal y qué parte nos Toca esté sacar mostrando, cuando sacas el brazo, va a el cambiar. brazo El y diámetro luego biparistal, porque es muy enterizo. la dimensión suboccipitográfica también va a ser de 9,5, pero si El vemos que ya está administrador creo que puede cerrar el micrófono, una por favor. mental, mentoniana, entonces va a haber 12,5 centímetros, ya no va a caber. Entonces va a depender por eso mucho de cómo esté ubicada y el eje de la cabeza fetal. Aquí vemos cuando viene de Vertex, de occipucio, vemos que la medida máxima es de 9,5. Cuando nos presenta el principio, que ya vemos que está de otro ladito, entonces ya es 11,5. Ah, clase. Ni hablemos de esos que ya vienen Bueno, trae la clase. de mentón, 13 centímetros. Ya así el bebé tenga un peso adecuado, así la mujer tenga una pelvis ginecoide normal, no va a pasar. Y ya los de cara, estos solo en algunos casos nacen, dependiendo de cómo esté, 9,5 centímetros. Listo, al parecer ya. Entonces, estaba en las descargas eléctricas. O no, no. Sí, estaba en las descargas eléctricas. Entonces, decía que las descargas eléctricas pueden generar una luxación posterior por un mecanismo similar al de las convulsiones, porque la corriente eléctrica de estas descargas van a provocar una tetania muscular que pues va a ser generalizada y los músculos potentes de la rotación interna pues vuelven a predominar y la posición final en rotación interna, aducción y ligera flexión. Entonces, como la fuerza de contracción va a ser tan intensa, puede incluso fracturar la tuberosidad menor o el cuello del húmero y además producir la luxación posterior. Como tercer mecanismo de trauma está el trauma directo de anterior a posterior. Entonces, esto sucede de manera que un golpe fuerte sobre la parte anterior del hombro, por ejemplo, ya sea un accidente de tráfico, un golpe con algún objeto, una caída con el brazo flexionado hacia adelante, estos mecanismos lo que va a hacer es empujar la cabeza humeral
hacia atrás. Y el impacto posterior contra el reborde glenoideo va a romper la cápsula y también el labrum posterior. Entonces, esto va a generar una luxación posterior del hombro. Aquí tenemos pues unas imágenes que van a demostrar esta luxación posterior. En la imagen superior izquierda, esta es una proyección en AP. Aquí vamos a tener que la cabeza humeral parece que estuviera redondeada y sin el aplanamiento habitual de la misma, pero lo que hay es el signo del bombillo. Entonces, esto va a ocurrir porque el húmero como tal está en rotación interna fija. Y esto pues nos demuestra una luxación posterior del hombro. En la superior derecha, en la imagen del bombillo verde, también es una proyección AP. Esta en especial, la línea amarilla que podemos observar, es la que nos está señalando el borde del glenoides. Y también podemos apreciar ensanchamiento del espacio entre lo que es la cabeza humeral y la glenoides. A esto se le denomina el signo del borde. Y esto va a ser pues indicativo fuertemente de un desplazamiento posterior. Y en la imagen inferior, también en este caso, va a ser, la proyección es diferente porque es una proyección lateral y la línea azul nos va a estar demostrando el borde de la glenoides y la línea amarilla también nos está mostrando la posición anómala de la cabeza humeral que está desplazada posteriormente respecto a la cavidad del mismo. Siguiente. El cuadro clínico de estos pacientes puede estar demostrado de las siguientes maneras. Primero, puede estar presente la prominencia posterior del hombro. En ellos, el rango de movimiento activo y pasivo va a estar restringido. Estos pacientes pues, no pueden mover mucho el brazo. Y va a haber una rotación externa pasiva mínima. Aquí vemos dos imágenes. La primera, un brazo fijo en rotación interna y aducción. Y en la segunda, pues vemos un paciente protegiéndose la extremidad, ya sea por dolor o para evitar la movilidad de la misma y pues generar posteriormente el dolor también. Siguiente. Tenemos los hallazgos en la radiografía de la luxación posterior, como ya lo dije anteriormente. Tenemos el signo del borde, tenemos el signo del bombillo y tenemos el signo de la glenoides vacía. El 50% es subdiagnosticada en radiografía AP. Tenemos el signo de bombillo, que pues es la apariencia redonda de la cabeza humeral, el signo de la glenoides vacía, que es el ensanchamiento del espacio, y el signo del borde es la distancia entre el borde anterior de la glenoides y el borde medial de la cabeza humeral. En estos casos pues puede ser mayor a 6 milímetros. Y por último traigo la luxación inferior, que pues es de las menos comunes, pero sin embargo puede suceder. Los mecanismos de trauma que generan esta luxación, pues primero va a ser el trauma por tracción. Entonces, una fuerza de tracción hacia abajo, cuando el brazo está extendido, por ejemplo, cuando un objeto pesado, uno carga un objeto pesado y el brazo se tira o el paciente cuelga el brazo, este mecanismo empuja la cabeza humeral en dirección inferior. ¿Por qué pasa? Porque la cápsula y los ligamentos inferiores son sometidos a una tensión bastante fuerte, una tensión extrema y pueden llegar a romperse. También está la hiperabducción forzada. En este caso, cuando el brazo se lleva mucho más allá del rango de movimiento, del rango fisiológico de abducción. Por ejemplo, cuando uno se cae con el brazo extendido sobre la cabeza o uno se da un golpe que lo empuja hacia arriba, la cabeza humeral es forzada inferiormente. Y pues esto va a generar el cuadro de la luxación inferior. Tenemos dos imágenes. En este caso, la primera imagen izquierda es una proyección AP en donde la cabeza humeral se encuentra ubicada claramente por debajo del reborde glenoideo, está totalmente fuera de la misma y no hay alineación con la cavidad. Y en la segunda imagen, pues, es una proyección lateral. Acá esto confirma que la cabeza humeral está inferior al plano de la glenoides también. Y pues se puede observar que el húmero
está en posición casi vertical, con la diáfisis paralela a las costillas. Y ahí pues se puede observar claramente cómo esta luxación está generada. Siguiente. Aquí tenemos otras radiografías que demuestran lo mismo. La cabeza del húmero está totalmente alejada de la cavidad glenoidea en proyección AP y proyección lateral. Siguiente. El cuadro clínico de estos pacientes es un poco diferente a los otros, sin embargo va a predominar el dolor y pues la limitación para el movimiento en estos pacientes, pero la cabeza del húmero va a estar desplazada pues para abajo, inferiormente, y a menudo va a estar palpable en el área lateral del tórax o en la zona axilar. El acromion va a estar prominente por la pérdida del contorno normal del hombro, los pacientes pues no van a poder mover la extremidad, y en este caso puede haber un compromiso neurológico o vascular, que es bastante frecuente. También afectaciones del plexo braquial, que lo que va a generar pues son afectaciones a nivel como el sentido del brazo, va a generar parestesias, palidez o frialdad en la extremidad, pues si hay algún compromiso arterial en este caso. Tenemos la clasificación por tiempo, que pues va a ser mucho más sencilla en términos de las anteriores. Tenemos la aguda, que dura menos de una semana, la subaguda, que dura de 1 a 3 semanas, y la crónica o inveterada, que dura más de 3 semanas. Siguiente. También está la clasificación por etiología, pero digamos que puede ser un poquito menos específica que la anterior, sin embargo también es importante tenerla en cuenta. Está la traumática, que va a ser por el trauma directo o indirecto, que incluye caídas y accidentes, y pues es común en los jóvenes porque siempre están activos. También está la no traumática, que se da por la hiperlaxitud o las enfermedades neuromusculares, como ya mencioné. Las convulsivas o eléctricas, que pues van a estar asociadas a luxaciones posteriores. Y las iatrogénicas, que pueden ser producidas por el mismo médico durante maniobras o reducciones bajo o también anestesia. Listo, pues para dar diagnóstico de esta patología de la luxación glenohumeral, vamos a tener pues claramente la clínica. Por otro lado, algo muy importante para diagnosticar también esta patología son las radiografías anteroposteriores que podemos ver en la imagen. También vamos a utilizar la Y escapular y la axilar. Y pues como tal se pueden utilizar técnicas como la de Bloom, si el paciente no puede realizar la abducción. Y también se debe realizar lo más antes posible, antes de la reducción. Tenemos que tener en cuenta que debemos identificar las lesiones asociadas frecuentes de las fracturas glenoideas tipo banca, defectos de compresión de la cabeza humeral y de las luxaciones anteriores recurrentes. Bien, ahora hablando un poco del tratamiento, si bien sabemos que el tema es el tema de la reducción, para mí es importante hablar un poco de las recomendaciones previas acerca de las reducciones, identificar inicialmente el tiempo de luxación. A mayor días de antigüedad de la luxación hay mayor riesgo de lesión vascular y que esto predomina sobre todo en pacientes mayores. Si bien se habla de que la luxación debería ser reducida por lo menos en las primeras 2 horas, dado que beneficia el tema de la reducción del dolor, disminuye el riesgo del daño neurovascular y también mejora la probabilidad de que la reducción sea más fácil y que sean menos las complicaciones. Más de 6 horas habla de que puede generar un mayor espasmo muscular, hace más difícil la maniobra, hay mayor riesgo de complicación neurovascular y muchas veces en una reducción fallida
Por lo anterior, se puede requerir la intervención en salas de cirugía por imposibilidad en servicio de urgencias. Acerca de la edad del paciente, como hablaban mis compañeras anteriormente, pacientes menores de 30 años, hay una alta recurrencia, hasta un 80 o un 90%, y predomina también en pacientes menores de 20 años. Si bien estos pacientes tienen mayor elasticidad en ligamentos, también pueden haber algunas estructuras inmaduras que pues predominan la recurrencia. En pacientes entre 30 y 50 años, pues puede combinar un poco esto con el trauma y hacer una degeneración en el tejido. Y también pues en paciente mayor a 50 años, si bien hay menos recurrencia, pero hay un riesgo de complicación mayor. Normalmente esos pacientes presentan algunas complicaciones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, pero entre ellos predomina el desgarro en el manguito rotador y también algunas lesiones nerviosas. También está la constitución del paciente y es importante informar a los pacientes acerca de las indicaciones para la reducción de hombro y así como las alternativas y algunas posibles complicaciones. Entonces, entre ellos, entre esas complicaciones, pues hablamos un poco más adelante, pero muchos pacientes llegan a la consulta y al servicio de urgencias con una nueva luxación, pero pues nunca abordaron acerca de ellos y es una de las preguntas más comunes. Y por ende, también de las cosas más importantes es el tema de la analgesia. En el servicio de urgencias, si bien es un procedimiento muy doloroso, puede causar el espasmo muscular significativo y esto pues dificulta la reducción, aumenta el riesgo de la complicación. Por ende, entonces, normalmente en el servicio de urgencias se usan opioides, se usan AINES, va a depender netamente de la clínica del paciente y de cómo lo encontremos. Y cuando son reducciones fallidas en el servicio de urgencias y hay paso a salas de cirugía, se tiene que hacer un bloqueo anestésico regional y también un bloqueo de nervio específico. Hablamos un poco acerca de las técnicas de la reducción. Existen muchas técnicas de reducción, cerca de 23. Este artículo habla un poco acerca de la cantidad de técnicas y cuáles son más favorables o cuáles se usan más para la academia. Entonces, algunas las dividen como el mecanismo en el cual se realiza la reducción. Entonces, básicamente está la de Cocker, que es como de las más comunes utilizadas, la de Milch, las H-empathy, las rotaciones externales, la manipulación y la reducción, las de tracción contra tracción, como las hipocráticas, la tracción contra tracción propiamente, la de Spaso, Stimson, Fares, y las de manipulación escapular, que es la de manipulación escapular y la manipulación escapular que está modificada. Acá junto un poco el tema de la bibliografía, es un muy buen artículo, se los recomiendo, habla un poco de toda la maniobra y cómo podemos hacer y llevar a cabo cada una de ellas. Y quisimos hablar un poco de las técnicas, trajimos a cotación un ejemplo de cada una de ellas, de los mecanismos y de las más comunes y utilizadas por la academia. Entonces trajimos un poco de un video de cada una de ellas, entonces explica un poco. Déjenme un segundo, ya las. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? ¿Sí se escucha bien? No. No se alcanza a escuchar. No. No, no se escucha. ¿Ahí ya? No, no se escucha. ¿Podrías irlo explicando tal vez? De pronto tienes que darle habilitar audio a la hora de compartir. Espérenme un segundo. No, pero creo que ya. Bueno, no importa, ya le explico. Sí, si tienes alguna cosa, lo puedes ir explicando en la medida en que vamos viendo el video. Listo. Bien, la maniobra de Cocker básicamente es el paciente en decúbito supino con el brazo en aducción.
torácica y el codo en flexión de 90 grados. Posteriormente, pues el examinador, como lo presenta en el video, pues va a realizar la rotación externa del hombro haciendo pues un poco de resistencia. Luego se realiza la flexión, la elevación propiamente del brazo. Eh, yo, Luego se hace la rotación externa del hombro y posterior, así como se ejemplifica, y luego pues se realiza la rotación interna del brazo haciendo pues la reducción. Es un método muy común, es un método rápido, es fiable, es seguro, es una de las técnicas más usadas en el servicio de urgencias y que para el paciente termina siendo en una buena posreducción. La segunda es maniobra tracción contra tracción. Entonces, básicamente, acá lo que hacen es normalmente usan como una fanda o una sábana. Hay algunos lugares donde, algunas academias donde no la usan básicamente con la, con la fanda o con la sábana, pero es uno de los métodos. Entonces, siempre tiene que tener una ayuda, tanto el examinador con la persona que va a sostener la sábana o la fonda en el otro lado, y lo que hace acá inicialmente es que coloca la fanda en la parte axilar del paciente, de la parte de la luxación, y luego lo que va a generar el paciente, el examinador, es una tracción contra tracción, como lo realiza acá el ortopedista, una tracción hacia su eje, realizando también la extensión completa. Luego de que se realiza pues la tracción de esta, el ayudante básicamente genera una tracción hacia anterior, luego el examinador realiza la tracción hacia anterior y hacia él y hace rotación interna, generando así que se pueda realizar también la reducción. Ellos hablan de que se genera, normalmente se sabe que la reducción ha sido efectiva cuando se realiza o cuando se escucha un clic, que pues asegura que hay una acomodación nuevamente de la cabeza humeral sobre la cavidad glenoidea. Y la última es la técnica de manipulación escapular, no es tan común, pero pues también se va usando y básicamente el video es un poco más rápido, pero ahí lo que se hace es que el paciente está en decúbito supino o decúbito prono, el hombro está pues en algunos casos se hace en flexión a 90 grados y el examinador lo que hace es que empuja y hace la movilidad sobre la punta o el borde inferolateral que hace pues la escápula y hace la rotación medial hacia arriba. Y luego hace pues todo el tema de la reducción. No es tan común verla, pero pues trajimos pues un poco de cada una de las maniobras que se usan. En cuanto al tema de la rehabilitación, muy importante después de una reducción, si bien después de la reducción siempre debe hacerse una radiografía post-reducción, sabiendo que hay una buena reducción y que se ha sido de forma correcta, evitando también pues los efectos adversos. Inicialmente, pues el cuidado posterior a la reducción es necesario para que así se pueda garantizar que la articulación glenohumeral recupere su rango de movilidad completo y que así pues mismo se pueda realizar pues la estabilidad de eso. Se habla de una inmovilización con cabestrillo de 3 a 6 semanas. Esto mejora un poco la movilidad y la funcionalidad y se habla que un poco después de las 3 semanas ya se empieza a tener esa recuperación o esa facilidad en cuanto al aumento en la movilidad. Se habla que también se puede hablar sobre la importancia de mejorar los arcos de movilidad, iniciar ejercicios pasivos con el rango de movimiento y el fortalecimiento progresivo de este, también hacer algunos ejercicios de péndulo, ejercicios de rango de movimiento y también enfatizar mucho en el balance y los estabilizadores dinámicos, de los cuales hablaban mis compañeras antes, que pues son los estabilizadores en todos los músculos del manguito rotador, la cabeza larga del bíceps, los deltoides, los trapecios,
que eso lo que ayudan es a hacer un buen movimiento dinámico y ayudar pues claramente para mejorar la movilidad y la función de cada uno de los pacientes que han sido luxados y posteriormente adecuadamente reducidos. Se tiene que hacer un control neuromuscular, también enfatizando un poco ejercicios para mejorar su fuerza. Hay que tener en cuenta que después de la reducción y después de la rehabilitación no tengamos algunos signos posteriores de patología de manguito rotador que resultan ser muy comunes posterior a una reducción. Y también acerca del balance escapular torácico, que pues vamos a hablar en la siguiente diapositiva un poco. Y acá un tema de que la rehabilitación de las lesiones de hombro deben incluir una buena evaluación, una restauración de todos los déficits de la cadena cinética que puedan afectar la función. Entonces era lo que hablábamos de tener en cuenta un poco el tema de efectos o signos que podamos tener de déficit neurovascular posterior, de que podamos tener algunos signos positivos de patología de manguito rotador. La rehabilitación, pues comenzar a incrementar la rotación externa, la flexión de hombro. Se habla de un tema en el cambio en cuanto a la edad, entonces en pacientes menores de 30 años, a las 6 semanas empezar la movilización completa y a las 3 semanas en paciente que sea mayor de 30 años. Movilizaciones intensivas del hombro, también hablando un poco en las diferencias entre semanas en cada rango etario. En los pacientes deportistas, que suele ser muy común, pues básicamente es reforzar mucho la rehabilitación, dado que son pacientes que básicamente es el estilo de vida, que son pacientes que muy probablemente practican alguna actividad deportiva de alto rendimiento, y pues enfatizar en recuperar su flexión, su rotación, su movilización y también el tema de la función completa. Y en cuanto al control escapular, pues ayudar a mejorar la estabilidad del hombro, siempre la orientación y la capacidad del movimiento articular de la cavidad glenoidea, de la cabeza humeral, hacer una estabilización de la articulación escapuhumeral igualmente. Y hablando un poco del tema de las complicaciones, si bien algunos de mis compañeros ya hablaron un poco de las fracturas iatrogénicas, que a veces se dan por la luxación o por la reducción, las reducciones que son fallidas, si bien hay fracturas del cuello humeral, que es la de Hill-Sachs, en estas pues el riesgo más grande es la necrosis avascular, las fracturas de la tuberosidad mayor, las fracturas glenoideas, entre otras de las cuales hablamos un poco. Entonces es muy común y hay que tenerlo en cuenta. Los daños neurovasculares, suele ser muy común la lesión del nervio axilar. Eso es común cerca en el 60% en luxaciones que son inferiores, en un 13% es más que todo en las luxaciones anteriores de hombro y en menor medida, perdón, las luxaciones que son posteriores. Hay impotencias funcionales de toda la parte muscular, en la parte de la función de los deltoides, hay parestesias en las partes laterales referidas por pacientes y también puede llegar a tenerse luxaciones arteriales que el 1 al 2% más que todo son luxaciones de hombro anterior y posterior. Hay lesiones que son las de Bankart y Hill-Sachs, que son las que hablaron mis compañeras, que básicamente la de Bankart es el desgarro del labrum glenoideo, hay desprendimiento de los ligamentos glenohumerales y pues también la de Hill-Sachs, que son fracturas por compresión en la cabeza posterior humeral. Entonces, esas normalmente son luxaciones anteriores de hombro, pero también hay lesión de Hill-Sachs, pero es inversa, y esa es por fractura de impactación en la cabeza humeral, pero es más común en posterior de hombro, en la luxación. La recurrencia en la luxación, que es muy común y de lo que yo hablo un poco del énfasis, porque hay pacientes que siempre recurren la luxación, pero pues no saben mucho acerca de esa posibilidad o esa complicación que se pueda llegar a tener después de una luxación previa. Y acerca de los desgarros del manguito rotador, como hablaba hace un poco, y las hemartrosis suelen ser muy frecuentes en la luxación inferior y pues predomina mucho en paciente que sea adulto mayor también de 60 años. El desgarro del manguito rotador posterior a una luxación, cerca del 80% pues en la luxación inferior, en un 33% es casi en una luxación anterior de hombro y cerca de un 13% resulta ser en una luxación posterior. Un poco acerca de nuestras bases de datos utilizadas para nuestra presentación.
y para nosotros es un placer haber hablado del tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daira, por tu presentación y a todo el grupo de expositores de Trauma Corp. Creo que hicieron una muy buena revisión de tema, bastante completa. Los felicito. Gracias, Doc. Buenas noches, nosotros somos parte del semillero de Scalpel y vamos a hablar hoy sobre lo que sería la tendinopatía del manguito rotador. Les habla Manuel Castillo y también están mis compañeras Tatiana Céspedes y Ana Sofía Sabogal para este tema. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en cuestión de contenidos, vamos a hablar primeramente de introducción. Vamos a tener lo que es la definición y fisiopatología, vamos a hablar un poco de la epidemiología y los factores de riesgo. Además, vamos a hablar del cuadro clínico, los signos y síntomas. Vamos a hablar también de estudios complementarios. Vamos a tocar también gran parte de tratamiento y, por último, la rehabilitación. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería la anatomía, que ya de por sí nuestros compañeros de Trauma Corpas hablaron de ello. Entonces, el manguito rotador va a estar compuesto por 4 músculos principales. El primero es el supraespinoso. Este se va a originar en la fosa supraespinosa de la escápula, se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero, va a estar inervado por el nervio axilar, principalmente desde C5 a C6, y su irrigación va a estar dada por la arteria supraescapular. Además de esto, su función va a ser la abducción del brazo y va a estabilizar lo que sería la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula. Siguiente, por favor. También tenemos el infraespinoso. Este va a salir de la fosa infraespinosa de la escápula. Se va a insertar también en el tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervada igual que el supraespinoso por el nervio axilar C5-C6. Va a estar dado por 2 irrigaciones. La primera va a ser la arteria supraescapular y la circunfleja escapular. Y su función va a ser rotación externa del brazo y estabilizar la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula. Bueno, seguimos con el redondo menor. Tenemos que ubicarnos anatómicamente en la parte, en la cara posterior como tal. Entonces tenemos que el origen va a ser en las 2/3 partes superiores del borde lateral de la escápula y se va a dirigir teniendo su inserción en el húmero proximal en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Es importante tener en cuenta que hay un surco para el nervio axilar, importante para su irrigación, para su inervación, perdón, y en su irrigación pues vamos a tener en cuenta desde la subclavia. La arteria subclavia derecha se origina en el tronco branquioencefálico y la izquierda se origina en el arco aórtico. Como tal, es importante tener en cuenta que después se convierte en la arteria axilar y la arteria axilar va a generar como tal 3 porciones grandes y aquí la que nos interesa es la porción de la arteria subescapular y la subescapular se va a dividir en 2, donde encontrarían la arteria circunfleja como tal escapular y la arteria circunfleja humeral posterior que se desprende directamente del axilar. Así vamos a comprender como tal su función y realmente además es importante resaltar que toda la función del manguito rotador es estabilizar como tal la cavidad glenoidea. Aparte, ayuda como tal al movimiento lateral del húmero como tal. Bueno, en cuanto al músculo subescapular, encontramos que es un
un músculo que está originado en la fosa subescapular, en la cara anterior de la escápula, tiene una inserción en el tubérculo menor del húmero y adicionalmente tiene una inervación gracias al nervio subescapular superior e inferior que vienen del origen de la C5 y la C6. Tienen una irrigación de la arteria subescapular, que es una rama de la arteria axilar, y tiene una función, básicamente, como lo hemos mencionado anteriormente con todos los músculos del manguito rotador, es estabilización glenohumeral, y adicionalmente este también ayuda y permite la rotación interna de la extremidad. Bueno, ahora vamos a hablar de los rangos normales de movimiento. Entonces, para lo que sería el manguito rotador, vamos a tener primeramente lo que sería la extensión, que lo normal sería que alcancemos 50 grados de extensión. En cuanto a la flexión, podemos hacer 90 grados así de forma pasiva hasta llegar a los 180 grados. Y siguiente, por favor. También tenemos los movimientos de abducción y aducción. En cuestión de lo que sería la aducción alcanzamos 30 grados y lo que sería la abducción, primeramente tendríamos una que sería de 90 grados, que sería hasta esta parte, y ya los siguientes 90 grados serían más que todo una aducción, que hace mucho énfasis la literatura en ello. Siguiente, por favor. En cuanto a la rotación externa e interna, hay varias formas de cómo medir los ángulos. En este caso yo escogí una que es la flexión del codo. Entonces fijamos el hombro a lo que sería el cuerpo y alcanzaría lo que serían los 80 grados, y en rotación interna alcanzaría los 30 grados. Aparte de esto, pues también tenemos otras formas, como por ejemplo flexionar lo que sería el hombro a 90 grados, y podríamos hacer rotación externa de esta forma y rotación interna, y también hay otras más, pero estas son como las principales. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay varias causas de dolor crónico en el hombro debido a que es multifactorial. En este momento les voy a mencionar como algunas etiologías importantes que es importante saber y algunos diagnósticos diferenciales, pero no los vamos a profundizar debido a que más adelante se van a hablar, ¿listo? En cuanto a la etiología, tenemos como el impacto, donde podemos ver tendinitis calcificadas, tenemos las condiciones neurovasculares, donde vamos a ver a la escapular, neuritis braquial. Por otro lado, vamos a encontrar también lo que es el bíceps proximal, donde vamos a ver una subluxación, vamos a encontrar tendonitis o tendinopatías, condiciones articulares acromioclaviculares, como es la osteolisis de la clavícula distal, por etiología de inestabilidad debido a, puede ser inestabilidad multidireccional o inestabilidad unidireccional. Adicionalmente, podemos encontrar lo que es etiología degenerativa, donde vamos a poder encontrar enfermedades articulares degenerativas avanzadas, artritis glenohumeral, o en otras condiciones también vamos a encontrar rupturas musculares, pero en este caso la etiología más importante es en las patologías del manguito rotador, que es en la que nos vamos a enfocar en esta charla, como la tendinopatía del manguito rotador. Bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que dijeron mis compañeros, creo que es muy importante tener una definición exacta de qué es una tendinopatía. Es importante este término, muchos estudios mencionaban que este término se empieza a utilizar hace muy poco porque se utilizaba mucho el término de tendinitis, pero el término de tendinitis se refiere como tal a solo la inflamación del tendón. El término tendinopatía ya hace referencia a una afección dolorosa, a una afección patológica como tal del tendón que puede estar acompañada o no de inflamación y que pues más adelante lo vamos a mencionar también en su epidemiología, pero la principal causa es el sobreuso, generalmente en deportistas de alto rendimiento se da y en adultos mayores. También tenemos términos que es importante aclarar, como la tendinosis, que es la degeneración de fibras de colágeno, importantísimo en el tendón, y la tendosinovitis, que es la inflamación de la vaina que rodea el tendón. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablarles, pásala por favor. Vamos a empezar a hablarles de la fisiopatología como tal del tendón, y aquí es importante entender los componentes del tendón. Asimismo, pues vamos a ir entendiendo como tal que se daña, qué estructuras, que hace cada una de esas estructuras y que si se dañan estas estructuras, qué va a causar, y también
afectar la calidad de vida del paciente. Entonces, lo más importante aquí son las fibras de colágeno. Tenemos el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es importante porque es muy denso y como tal es muy resistente y es flexible, lo que nos ayuda como tal en el músculo, en el tendón, porque va a generar esa resistencia y va a resistir esa carga que le estamos generando al tendón. Este colágeno se une, generan fibrillas y estas fibrillas se van agrupando y se va generando una jerarquía estructural y esta jerarquía estructural sirve para la transmisión como tal de esta carga. Estas fibrillas se forman en fibras musculares como la vemos allí y estos ya forman en fascículos. Los fascículos ya son más grandes, son más organizados y la unión de varios fascículos forman el tendón. ¿Qué pasa? La fisiopatología es muy multifactorial. Además de estas fibras de colágeno tipo 1, tenemos que se van a ir organizando y van a tener glucosaminoglucanos, proteoglucanos. ¿Y qué pasa? El tendón es avascular. De hecho, había muchos estudios que decían que pueden tener 1 o 2% de vasculatura. Y la razón es porque la vasculatura va a impedir como tal que se transmita de la manera adecuada esta fuerza que está generando, esta carga que está generando para hacer el movimiento. También la estructura importante, los tenocitos, que son los fibroblastos, son las células más importantes del tendón, porque ellas van a ser las que degradan la matriz extracelular y también la forman. Es muy importante para la formación de colágeno, que es la estructura principal, que hay un 70 o un 80% del componente del tendón. La fisiopatología no es como tal, es un consenso, pero pues se dice que la más común es por sobreuso, por sobrecarga como tal de este tendón y por una compresión mecánica. Pásala, por favor. Entonces, vamos a ver que hay una tendinopatía reactiva que se asemeja mucho que nosotros tenemos una carga que le estamos poniendo al músculo todos los días. Entonces, estamos moviendo como tal el manguito rotador y en los tenocitos va a generar este cambio a esta estructura. Entonces, generamos una carga, él genera otra vez colágeno, ayuda a formar como tal la matriz extracelular y a mantener un equilibrio en toda la jerarquización estructural. Pero va a llegar un punto que se vuelve degenerativa. ¿Por qué? Porque los tenocitos no van a poder soportar esa sobrecarga que le estamos generando. Entonces no va a tener abasto para producir colágeno y empieza a producir colágeno tipo 3. Este colágeno tipo 3 no tiene las mismas capacidades de flexibilidad y resistencia, generando como tal parches, que al momento de la generativa, que generalmente son adultos mayores o deportistas de alto rendimiento lesionados, van a generar como tal este daño y no va a ser funcional, va a ser muy doloroso y generalmente, y un dato muy importante que me faltó decirles, en la matriz extracelular hay una porción mínima de ácido hialurónico que también permite un equilibrio y alrededor del colágeno genera como una matriz gelatinosa, también absorbiendo agua y generando este equilibrio y también ayudando que se genere toda esta comunicación. Entonces es importante y sobre todo el tratamiento. Listo, ahora vamos a hablar de epidemiología. Entonces, primeramente, vamos a decir que la población en general tiene básicamente un porcentaje del 70% de padecer algún tipo de trastorno musculoesquelético del hombro. Dentro de este es el dolor del manguito del rotador. Comprende un 80%, de resto las otras causas van a ocupar un 20%. Además de esto, del 15 al 30% de la población sufren de dolores en el hombro. Siguiente, por favor. En cuestión de incidencia, la incidencia anual es del 0,3% al 5,5%. La prevalencia está entre el 0,5 a 7,4%. Y aquí es fundamental entender que esta es una de las causas más comunes de dolor del hombro. Aparte de esto, tenemos algo que se llama el hombro del nadador, que más adelante lo explicaré. Este fue definido primeramente por Hawkins y Kennedy, que, por favor, siguiente. Hay varios factores de riesgo que nos van a predisponer a que pues, todo esto ocurra. Entonces,
Esto es un metaanálisis que se hizo con aproximadamente 2.000 artículos, si no estoy mal. En este lo que se ve es que hay 22 factores de riesgo. Cogí como los 5 en los que hicieron hincapié. Entre ellos el primero es que los pacientes que son mayores de 50 años van a tener 3.31 veces más probabilidades de padecer este tipo de entidad patológica. Además, no está muy claro por el índice de confianza de que las mujeres puedan tener una mayor probabilidad de tener esta patología. Los diabéticos, por otro lado, tienen una mayor probabilidad de aproximadamente 2.3 veces más que una persona común. Siguiente, por favor. Además, asociándolo con lo que mi compañera habló sobre el sobreuso, los trabajos que comprenden lo que sería una elevación de más de 90 grados de lo que sería el brazo en general, está bastante asociado con esto, en aproximadamente un 2.4 veces más las personas que tienen trabajos de esta índole van a presentar esta patología. Y ya por último tenemos algo bastante como extraño, que ellos mencionan que puede haber un factor psicológico en esto, pero no es básicamente estadísticamente significativo, por lo que no está como muy correlacionado en este caso. Siguiente, por favor. Además, en lo que serían los deportes de élite, esto es algo bastante importante. Como ya mencioné antes, el hombro del nadador que fue descrito por Hawkins y Kennedy, entonces se hizo un estudio en lo que sería deportistas de alto rendimiento y también de nadadores así que se dedican bastante a entrenar, algunos que llegan a competición, y lo que se halló es que ellos tienen una mayor probabilidad de presentar este tipo de tendinopatía, principalmente los que están compitiendo en la élite tienen una mayor probabilidad de padecerlo. Seguido de esto tenemos aquí un estudio que se hizo en jugadores de golf. Ellos, lo que describe el artículo es que al hacer todo el movimiento, lo que se va a afectar más que todo es el supraespinoso y el infraespinoso, por lo que esto va a colaborar a que se dé la tendinopatía y que en una gran parte de ellos va a haber lo que sería un síndrome de pinzamiento a lo largo de los años. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos un estudio que se hizo en tenistas. Al igual que en lo que se hizo con los nadadores, se dieron cuenta de que entre más élite era el jugador, entre más sobreuso le daba a esta articulación, a este manguito rotador, lo que ocurría es que el supraespinoso y el infraespinoso lo que hacían era básicamente inflamarse. Esto los llevaba a lesiones. Esas lesiones no tenían una adecuada rehabilitación y podrían llegar a cirugía, aunque saldrían bien de la cirugía y tenían una recuperación buena, pues la idea es no llegar a esto y prevenir que lleguen a cirugía. Bueno, para hablar como tal de las manifestaciones clínicas que un paciente puede llegar a presentar cuando presenta una tendinopatía del manguito rotador, son como 4 cosas importantes, que es, la primera es que el paciente va a presentar dolor. Localización es típicamente está localizado en la cara anterolateral del hombro, a veces está irradiado a la cara lateral del brazo hasta el codo, pero no se irradia más allá del codo. Estas características, el dolor tiene ciertas características como que es un dolor mecánico que aumenta con la movilización activa, específicamente al elevar el brazo. Puede haber un dolor nocturno que interfiere con el sueño, adicionalmente sobre todo al acostarse sobre el hombro afectado, y adicionalmente en la tendinitis crónica el dolor puede ser sordo y constante, y en agudas es mucho más intenso y punzante. En cuanto al segundo parámetro o manifestación clínica, es que va a haber una limitación funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que la limitación del rango de movimiento activo va a disminuirse, debido a que es más marcada en abducción y rotación externa o en rotación interna. Y adicionalmente, la movilidad pasiva suele ser menos limitada que la activa, lo que pues ayuda a diferenciar con otro diagnóstico que es la capsulitis adhesiva. Tengamos en cuenta que también tiene una limitación funcional en cuanto a que tiene dificultad para actividades que se puedan realizar por encima de la cabeza, como lo es peinarse, colgar ropa, alcanzar cosas que están elevadas. Adicionalmente, otro
Otra manifestación clínica es la debilidad muscular. No siempre es por el déficit de una fuerza real, sino es más que todo por una inhibición dolorosa. Es más evidente pues en pruebas específicas que voy a hablar un poco más adelante. Y pues adicionalmente va a haber como tal unas maniobras semiológicas positivas. En cuanto a las maniobras semiológicas, las podemos dividir en en los diferentes músculos que se encuentran formando el magnito rotador, como es el supraespinoso. Hay una prueba que se llama la prueba de Jobe, que es una prueba positiva. Esta prueba va a ser positiva cuando hay dolor o debilidad, cuando se le hace una presión resistida hacia abajo en los hombros del paciente que están flexionados a 90 grados hacia adelante con una abducción del plano escapular, con el pulgar apuntando hacia abajo. Después vamos a encontrar otra prueba que es la prueba del brazo caído, donde básicamente el hombro del paciente se coloca en una posición de abducción de 90 grados en el plano escapular, donde la persona que esté examinando al paciente inicialmente sostiene la extremidad y luego le indica al paciente que abduzca lentamente el brazo hacia el costado del cuerpo. Esta prueba va a ser positiva si implica que el paciente no pueda mantener esta abducción controlada y deje caer el brazo o le duela al realizarla. Encontramos también las maniobras del infraespinoso, que es una prueba que se llama la prueba de fuerza, donde se realiza mientras que el paciente del hombro está posicionado al costado del tronco, el codo está flexionado 90 grados y se le pide que rote externamente los brazos, y el examinador lo que va a hacer es generar una resistencia en contra de este movimiento. Si el paciente llega a presentar el dolor, esta prueba semiológica va a ser positiva. También tenemos el signo del retraso de la rotación externa. Esta prueba, básicamente, la persona que esté examinando al paciente coloca el hombro del paciente en la misma posición y sujeta la muñeca, ¿listo? Como lo pueden ver aquí en la imagen. Lleva el brazo a una máxima rotación interna y la prueba es positiva si el hombro del paciente se desplaza en rotación interna una vez que el examinador retira la fuerza, el soporte de la rotación externa de la muñeca. También tenemos lo que es las pruebas del redondo menor, que estas pruebas básicamente, la primera se llama la prueba de la fuerza, que se realiza con el hombro a una abducción de 90 grados y el codo flexionado a 90 grados, y esto se busca aislar mejor el redondo menor y la prueba de la fuerza en esta posición, mientras que el examinador se opone a la resistencia de una rotación externa. Adicionalmente, encontramos otra prueba que se llama la prueba de Hornblower, que se considera positivo cuando el paciente no puede mantener el brazo en una rotación externa y abducción de 90 grados contra la resistencia y el brazo cae hacia adentro. Por otra parte, tenemos como tal las pruebas del subescapular, donde encontramos el signo del retraso de la rotación interna. Esta básicamente se coloca pasivamente el hombro del paciente detrás del tronco, aproximadamente a unos 20 grados de extensión, con el codo flexionado a los 90 grados, como se puede ver en la imagen. El examinador lo que busca es realizar una rotación interna pasiva, donde el hombro levantado, donde se busca que el hombro levante el dorso de la muñeca, del dorso de la mano, perdón, de la espalda del paciente, mientras que sujeta el codo y la muñeca. Se considera positivo si el paciente no puede mantener esta posición o la rotación una vez que el examinador libera el soporte que le está generando a la extremidad. También tenemos la prueba del rango de movilidad de rotación externa pasiva, donde va a haber un desgarro parcial o completo del músculo subescapular. Puede manifestarse como tal, como un aumento de la rotación externa pasiva a comparación del hombro contralateral. Encontramos también la prueba del despegue, que la prueba del despegue es un poco más sensible y específica en patologías del subescapular inferior. Esta es la misma posición que el signo del retardo de la rotación interna. Lo que busca es que el examinador coloca el dorso de la mano del paciente contra la zona lumbar y luego resiste la capacidad de que el paciente pueda levantar el dorso de la mano. Y tenemos la prueba de la prensa abdominal. Esta prueba de la prensa abdominal es mucho más sensible y específica para patologías como tal del músculo subescapular superior, y lo que busca es que el examinador va a colocar la mano o el brazo del paciente flexionado con el codo a 90 grados, y la prueba de rotación interna se realiza presionando la palma de la mano contra el abdomen del paciente, llevando el codo hacia adelante en un plano como tal del tronco. Inicialmente
el examinador lo que va a hacer es sostener el codo y la prueba resulta positiva si el codo no se mantiene en esta posición y retira la fuerza de apoyo. También encontramos otras pruebas como las pruebas del pinzamiento externo o las del pinzamiento subacromial, donde encontramos lo que es el signo de pinzamiento de Neer, donde este es positivo si el paciente refiere dolor a la flexión pasiva del hombro hacia adelante más allá de los 90 grados. ¿Listo? Y está la prueba de Hodgkin, que es una prueba positiva donde se produce cuando el examinador coloca pasivamente el hombro del paciente y el codo del paciente flexionados a 90 grados frente a su cuerpo, y el paciente informará o presentará un dolor si se genera una rotación interna pasiva del hombro. Y tenemos por último como tal un signo semiológico que es la prueba del pinzamiento interno, donde se coloca al paciente en una posición supina y se le lleva el hombro a una abducción terminal y rotación externa. Esta prueba es positiva si consiste que la reproducción, si hay una producción del dolor en la articulación del paciente. Bueno, ahora vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. Entonces, primero, pues ya hablamos sobre lo que sería la tendinopatía del manguito rotador. Entonces, ahí están todo lo que sería factores de riesgo, de epidemiología. Entonces, si es mayor de 40 años, deberíamos sospecharlo. Si el dolor aumenta para alcanzar objetos, si tiene un antecedente de actividades repetitivas a la altura del hombro, como por ejemplo, trabajos que sean con el brazo elevado a más de 90 grados, o como ya mencioné antes, que haga algún ejercicio de élite que requiera de lo mismo. Seguido de esto tenemos el desgarro del manguito rotador. Es básicamente epidemiológicamente bastante similar a lo que sería la tendinopatía del manguito rotador, pero la diferencia es que esta es más común en personas de la mediana edad y en los adultos mayores. Además, ellos van a presentar un cuadro bastante similar a lo que sería la tendinopatía del manguito rotador, pero lo que van a tener como de distintivo es que ellos van a presentar una debilidad asociada al mismo. Seguido de esto tenemos la capsulitis adhesiva. Esta persona puede tener un antecedente de tendinopatía del manguito rotador, de diabetes, como ya mencioné anteriormente, que es bastante significativo epidemiológicamente, que haya presentado alguna disminución del movimiento y pueden presentar dolor. Como hallazgos al examen físico, ellos van a presentar una disminución significativa del rango de movimiento tanto activo como pasivo. Siguiente, por favor. Seguido de esto tenemos la osteoartritis glenohumeral. Lo importante aquí es que conozcamos si el paciente tiene antecedentes de traumatismo del hombro y además que ellos van a presentar una disminución del rango de movimiento tanto activo como pasivo, al igual que el anterior. Seguido de esto tenemos la tendinopatía del bíceps, que aquí lo que va a cambiar es que el paciente va a tener un dolor al aumentar las cargas cuando los codos están flexionados a 90 grados. Entonces, digamos, si le hacemos una prueba de resistencia, si cogemos una pesa y se la ponemos en el brazo, va a aumentar ese dolor. Además, ellos también van a tener un aumento del dolor al levantar objetos que estén por encima de la cabeza. Ellos van a tener una sensibilidad del surco bicipital al examen físico y además van a tener un dolor al hacer la flexión o supinación del codo resistida. Y ya por último tenemos la rotura del tendón del bíceps. Ellos van a tener un dolor que es bastante repentino. Esto se puede dar, digamos, en pacientes, por ejemplo, que estén haciendo bíceps en el gimnasio, por ejemplo. Y lo que va a ocurrir es que ellos van a tener una deformidad o también conocida como signo de Popeye. Lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener una retracción del bíceps y se va a ver como el brazo de Popeye. Entonces, como hallazgos del examen físico, vamos a tener este signo, la deformidad del bíceps, y además vamos a tener un dolor con la flexión o supinación del codo resistida. Bueno, en cuanto a las ayudas diagnósticas, encontramos que inicialmente se les realiza una radiografía a los pacientes. ¿Esto qué utilidad tiene? Se les ayuda, pues esto busca descartar como tal lesiones óseas, las calcificaciones tendinosas, como las calcificaciones, como una tendinitis calcificante, como se puede ver en la segunda imagen de la parte superior,
También ayuda pues, a evaluar la articulación, ayuda a evaluar el acromion, también detecta cambios degenerativos como osteofitos, estrechamiento del espacio subacromial, y ahí pues, lo único es que tiene una limitación y es que no visualiza como tal bien los tendones y las estructuras blandas pues, de este. También vamos a encontrar la ecografía, que la ecografía básicamente, el objetivo es evaluar en tiempo real la morfología y la ecogenicidad de los tendones y la bursa. Tiene una ventaja que es visualizar el engrosamiento, puede generar o pues se puede visualizar la hipogenicidad y los cambios fibrilares del tendón. Adicionalmente, evalúa la bursitis supracromial subdeltoidea, detecta la ruptura parcial o total de algún tendón y permite la exploración en movimiento de la articulación del paciente. Algo que también podemos hallar como tal en la tendinitis es que aguda, el tendón se puede ver engrosado, hipoecoico, con pérdida parcial de la fibrilidad. ¿Sí? También en las tendinitis o en las tendinopatías crónicas vamos a encontrar un engrosamiento, una ecogenicidad mixta y adicionalmente una irregularidad en los bordes del tendón. Pues como ya lo dije anteriormente, este también permite como tal descartar o pues diagnosticar bursitis asociadas o calcificaciones que se puedan presentar en los tendones, aunque pues la limitación es que depende mucho de la persona que lo esté realizando y el equipo que se esté utilizando para tomar pues esta prueba. También vamos a encontrar lo que es la resonancia magnética, en el cual es el gold estándar para la valoración estructural de las partes blandas. Como lo pueden ver en la imagen, pues se puede identificar como tal el tendón del manguito rotador normal y el tendón del manguito rotador desgarrado y una liberación de líquido. Esto aporta pues la visualización detallada de los tendones, la bursa, los ligamentos y el labrum. Adicionalmente detecta pues la tendinitis, la tendinosis, la ruptura y el edema óseo, y adicionalmente pues permite diferenciar infiltraciones agudas o pues degeneraciones crónicas que puede haber generado en la articulación. Un punto clave es que se puede generar o utilizar secuencias claves como en la T2, pues como va a suprimir la gracia, entonces va a resaltar el edema y la inflamación, y en el T1 se va a poder como tal ver o diferenciar mejor la anatomía y la cronicidad que puede estar presentando el paciente. Y por otra parte también tenemos la artorresonancia, que la artorresonancia básicamente lo que busca es realizar, pues después, bueno, algo que tengo que aclarar es que este procedimiento se realiza después de inyectar contraste como tal en la articulación mediante pues una punción guiada por ecografía, y el contraste lo que va a hacer es distiende la articulación y penetra en zonas donde normalmente no va a haber líquido, lo que pues permite visualizar mejor y en gran detalle las estructuras intraarticulares. Como tal, esto tiene un objetivo que es básicamente aumentar la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética convencional para detectar las lesiones de las partes parciales de los tendones como tal, o específicamente los tendones intraarticulares, las lesiones labrales, o sea, el labrum glenoideo en el hombro, los defectos pues capsuloligamentosos y adicionalmente las rupturas ocultas no vistas en una resonancia magnética. Pues las ventajas de este examen básicamente es que tiene pues una mayor resolución diagnóstica, adicionalmente pues detecta las rupturas parciales del supraespinoso y que no se alcanzan a ver como tal en la superficie de la bursa. Diferencia si un defecto tendinoso comunica o no la articulación, mejora la valoración del labrum, y como tal de las desventajas es que pues es invasiva, como lo dije anteriormente, debido a que pues es necesario inyectar contraste dentro de la articulación, aunque el riesgo mínimo es de dolor pues, posterior al procedimiento, puede tener riesgos de infecciones o reacciones adversas como tal al contraste, y no siempre es necesaria debido a que muchas veces en la resonancia magnética convencional se pueden detectar muchas de las patologías. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener muy en cuenta como tal la fisiopatología. La primera línea es el conservador. Generalmente no se pasa a un tratamiento quirúrgico de una vez. En el tratamiento conservador se apoya mucho de la fisioterapia, del uso de AINES y el reposo. Generalmente se utiliza en pacientes mayores de 60 años, y en pacientes, en deportistas de alto rendimiento se puede utilizar,
Pero, ¿qué pasa? Depende mucho el objetivo y depende mucho la estructura y el daño que esté causando como tal. Entonces, si son lesiones con tendinopatía reactiva, se puede utilizar. Si son lesiones con tendinopatía degenerativa, pero que tiene ruptura parcial, menos de 1 centímetro, se pueden utilizar. ¿Qué pasa? El 30 al 40% falla, y que el problema con los deportistas de alto rendimiento... Manuela, ¿vas a decir algo? ¿No? El problema con los deportistas de alto rendimiento es que el tratamiento puede durar entre 6 a 1 año. Entonces, 6 meses a 1 año, entonces es mucho tiempo, es un tiempo muy prolongado, y pues, en algunos casos puede durar hasta más de 1 año. Entonces, por eso se reserva en algunos casos, si lo requiere, en adultos mayores. En medicina regenerativa es algo que se está utilizando en los últimos años, es importante. Se utilizan células madre como este método para llegar a volver a generar estos factores de crecimiento, y como tal hacer que la célula madre genere que es una célula multipotente, llegue a formar como tal este tendinocito, y como tal genere otra vez el colágeno y vuelva a estabilizar esta estructura que ya teníamos en un principio. En este caso se utiliza la infiltración de plasma rico en plaquetas. ¿Cómo se hace? Realmente se toma una muestra de sangre periférica, generalmente la misma cantidad que tomamos en cualquier examen, de 20 a 40 mililitros. Esta muestra se centrifuga, esto va a generar que los glóbulos se separen, los glóbulos rojos, el plasma pobre en plaquetas y el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se va a inyectar directamente, y esto va a tener factores de crecimiento, va a ayudar en factores de crecimiento de parte de la coagulación, va a ayudar factores de crecimiento, ayudando como tal a generar esta estructura y como tal a esta neoformación de como tal de la fibrilla que ya teníamos. Generalmente se utiliza en pacientes con tendinopatía degenerativa, y en adultos mayores por lo general pasa esto. Si quieres, pasa la diapositiva. En los agentes electrofisiológicos les vengo a hablar como tal de la terapia de ondas de choque extracorpórea. Realmente esta terapia es muy importante. Se utiliza en los últimos años, tiene mucha evidencia, con mucha efectividad y especificidad, y lo que ayuda es como tal la regeneración del tendón, y a ondas de bajo calibre, de baja potencia, va a generar como tal un efecto analgésico. Tiene una eficacia muy importante en cuanto a las lesiones de tendinopatía degenerativas, mayor en las degenerativas que en las reactivas, y generalmente lo que va a hacer, ponemos en el sitio local, ya con todos los métodos diagnósticos que hemos utilizado, identificamos el punto local como tal que vamos a empezar la terapia, y con el transductor empezamos a transmitir esas ondas de choque. Estas ondas de choque lo que van a generar son microlesiones, y van a como tal a controlar la reagudización de la lesión. Entonces yo genero una microlesión, se reagudiza la lesión, y ya en vez de una tendinopatía degenerativa vamos a tener una tendinopatía, entre muchas comillas, reactiva, haciendo que en un primer momento pues se genere como tal lo que les mencionaba anteriormente, que el tendinocito empiece a responder como un estímulo primario, y empiece a generar como tal el colágeno y demás, y generando como esto para que se vuelva a reorganizar como si fuera una lesión aguda. En el experimental, el ácido hialurónico, como les mencionaba al principio, es muy importante, aunque está en pocas cantidades, ayuda mucho a mantener este ambiente esencial para poder generar estos factores que como tal es el colágeno. Se utiliza, sobre todo, tiene evidencia, aunque no tiene mucha evidencia en este ámbito, se utiliza mucho en la artritis, pero en los últimos años se ha implementado aquí y ha generado mucha eficiencia. Entonces se utiliza aquí y se utiliza para tendinopatía degenerativa. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver, no sé si no me pasa, sí. Vamos a ver ya el tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico es la artroscopia.
La primera artroscopia que se genera como tal es en 1909, es un abordaje lateral transglenoideo y empieza como tal todo este boom de la artroscopia como tal. Y se utiliza dependiendo del paciente, de los datos como el eje mental, la edad, que son factores de riesgo, como los mencionaban mis compañeros anteriormente. También dependientes de la ruptura, que porfa si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver como tal unas clasificaciones de la ruptura importantes con las imágenes diagnósticas que ya tenemos. Entonces vamos a clasificarlo. Entonces tenemos la clasificación de Pate, que lo vemos desde un segmento más sagital. Entonces tenemos 6 segmentos. El primero, que es el naranja que vemos ahí en el A, vamos a ver una ruptura al tendón subescapular. Entonces, si llegas ahí, es la ruptura al tendón superescapular. En la segunda es la ruptura al tendón coracohumeral, la tercera del supraespinoso y la cuarta del supra y solo la parte superior del infraespinoso. Ya en el quinto segmento vemos tanto la ruptura del infra, tanto el supraespinoso, y en la sexta vemos como tal, si llega hasta este punto es porque ya hay ruptura del subescapular, del supraespinoso y el infraespinoso. En la misma clasificación vemos una parte D donde ya nos habla de la retracción, entonces en la primera imagen vemos que no está retraída, en la segunda vemos que está retraído pero a nivel humeral y ya en la tercera vemos que está retraído a nivel glenohumeral. En la clasificación de Burkhardt se utiliza ya es para identificar la forma de la lesión y hacer toda esta consulta como este plan prequirúrgico para saber cómo abordar como tal esta lesión. Entonces la primera es cuarto de luna, que no tiene retracción. La segunda es ruptura como tal en B. Y la C y la D llamamos retraídas masivas. Entonces aquí vamos a empezar a generar desde este momento y de hecho desde la imagen todo el plan quirúrgico. Y en la siguiente diapositiva. Ya, bueno, eso es un video, no creo que les cargue, pues si quieres ponlo que igual no tiene sonido. En el video, pues es una artroscopia como tal, y pues yo traje como tal el artroscopio, que como tal, como vemos en la punta va a tener la cámara, que vamos a visualizarla como tal en el video, y vamos a tener estas pantallas digitales que nos van a generar como tal la imagen, donde podemos visualizar mejor todo. Entonces, las indicaciones como tal de la artroscopia son traumatismos generalmente agudos que vamos a ver en las tendinopatías reactivas. Generalmente lo utilizamos en adultos, niños, jóvenes, adolescentes, por lo general que son pacientes muy activos. O también lo utilizamos cuando el tratamiento conservador es fallido, o sea, pasa este año, hacemos toda la rehabilitación, todo, y a pesar de esto sigue como tal la lesión. También cuando las características de la ruptura, como se los mencionaba anteriormente, nos ayudan como tal a esto. Si quieres ya puedes pasar la diapositiva. Entonces, el primer paso, como les mencionaba, siempre es la planificación de la preoperatoria. Entonces, esta imagen me gustó mucho y la traje porque realmente aquí nos habla de dónde pondríamos los trocales y los puertos como tal. Entonces, el primero es a 2 centímetros de la esquina posterolateral, que este es el del acromion, que este es el posterior. Entre el coracoides y el como tal, con lateral del acromion y el anterolateral. Pues, no, el anterior.
No sé si no me está pasando a mí. Es que no. Espérame, trato de cambiar de dispositivo porque creo que se me está cayendo el internet, entonces de pronto es por eso. Bueno. No sé si están. ¿Me avisas en cuál necesitas, por favor? A pesar de que no pues hace parte del manguito y la tendinopatía, al momento del abordaje quirúrgico es importante porque puede estar inflamada y puede también estar generando, ser como este factor que esté generando también la tendinopatía. En la siguiente, por favor. Y entonces, en el momento del abordaje quirúrgico, pues al estar la bursa inflamada, pues es importante hacerlo. Ahí la podemos ver. Es importante hacerlo porque nos va a liberar el campo quirúrgico. Siempre evaluando la lesión del manguito rotador, como la podemos ver en la imagen. En la siguiente diapositiva, podemos ver el trocánter mayor. En artículo mencionaban que así se veía lesionado en una lesión de una tendinopatía degenerativa. Y después, dependiendo la lesión, es colocar suturas de anclaje resistentes para volver a anclar el tendón donde debería ser su sitio original. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a hablar de lo que sería la rehabilitación de estos pacientes, que como dijo mi compañera es algo bastante fundamental. Quiero hacer bastante hincapié en que en el adulto mayor debería pues tenerse presente varias cosas, como las condiciones subyacentes de ellos, que tengan algún tipo de luxación o que hayan presentado luxación, que hayan tenido algún desgarro, digamos, otras patologías que también puedan afectar en lo que sería la rehabilitación para que ésta se dé de forma efectiva. Esta debe ser de manera integral para que el paciente, después de todo lo que sería la rehabilitación, logre estar en óptimas condiciones para retomar el ejercicio. Por lo tanto, siguiente por favor. Vamos a tener 6 puntos claves que van a ser lo fundamental para que estos pacientes pues se arraiguen más a la rehabilitación, y estos son: primero, disminuir el dolor y la inflamación; segundo, restaurar el rango de movimiento normal de esta persona, debe ser algo progresivo, no debemos esperar que la persona en una semana recupere su movilidad, sino pues como digo, debe ser digamos al mes, o que la persona ya después de rehabilitación siga con la misma. A su vez, debemos mejorar la función muscular individual, que ya más adelante hablaré de ello. Debemos optimizar la función muscular, que esto va asociado a un término que se llama la cadena cinética, que ya más adelante hablaré. Seguido tenemos lo que sería restaurar la capacidad funcional general, principalmente en adulto mayor, en deportista. Y por último, educar y dirigir ejercicios de prevención de lesiones para evitar volver a lesionarse. Entonces, prevenir que vuelva a ocurrir este evento que desencadenó todo esto para llegar a la rehabilitación, y que el paciente esté en óptimas condiciones. Eso es lo más importante. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí voy a mencionar lo que sería el concepto de cadena cinética. Esto va a abarcar lo que sería básicamente la coordinación del músculo, si tiene algún tipo de debilidad que esté afectando esta cadena cinética, o algo que afecte a la extremidad en específico, y también va a ser parte de todo el movimiento, digamos, del movimiento de las piernas, del movimiento del tronco, para generar el movimiento final, que sería
en caso, por ejemplo, de un beisbolista, lanzar la bola, o en caso de un golfista, golpear la pelota. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros rehabilitamos a los pacientes, primero para mejorar la calidad de vida del mismo. Digamos, si tenemos un abuelito, queremos que él vuelva a, digamos, hacer esas actividades que tenía con sus nietos. Además, buscamos que el paciente tenga una constancia y disciplina con este tipo de rehabilitación, debido a que si no es constante no vamos a tener ninguna mejoría. Y por último, la rehabilitación nunca acaba, sino que va evolucionando a lo largo del tiempo para que a la larga de esto prevengamos lesiones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a tener 6 pasos. El primero es que vamos a tener que hacer que el paciente tenga una base sólida. Entonces vamos a tener lo que sería la escápula. Ya tenemos que hacer que sea fuerte esa escápula. Podemos entrenar el trapecio, podemos entrenar de por sí también podríamos entrenar entrenar lo que sería el manguito rotador. Entonces hay varios ejercicios que, según unos artículos, han dado por así decirlo, una respuesta más efectiva a la rehabilitación. Entre ellos está la extensión de hombros. Lo ideal es que los pacientes vayan haciendo una carga progresiva por cada ejercicio, y lo primero sería que la indicación de las series y de las repeticiones de estos. Entonces, digamos, en este ejercicio la indicación es que sea de 3 series, cada una de 30 repeticiones. Dependiendo también de la condición de la persona, se puede bajar o se puede aumentar o se puede cambiar la liga que, por ejemplo, ahí está usando la muchacha. Seguido de esto tenemos el remo, igual. Siguiente, por favor. También tenemos la rotación y depresión escapular descendente. Tenemos la abducción horizontal del hombro en decúbito prono. Siguiente, por favor. Y ya cuando nosotros vemos que el paciente va progresando, podríamos pasar de lo que serían las ligas a máquinas de pesas. La idea es no meterle un peso tampoco tan exagerado al paciente, sino que, como mencioné anteriormente, tiene que ser algo progresivo, y podríamos también disminuir en este primer momento de ese cambio lo que sería el peso y también las repeticiones. Siguiente, por favor. Seguido de esto tenemos que mejorar la movilidad del paciente. Esto lo vamos a hacer con estiramientos. Entonces aquí vamos a tener diferentes estiramientos que la idea es que se den durante 30 segundos cada uno y se repita 3 veces cada uno. Entonces el primero es un estiramiento que se llama el estiramiento de esquina. Este estiramiento lo que nos va a ayudar es a estirar el pectoral. Seguido de esto tenemos lo que sería el estiramiento de la cápsula posterior. También tenemos lo que sería el estiramiento del durmiente, que este se va a enfocar más que todo en los músculos encargados de la rotación interna, y también hará una parte de la rotación externa. Y ya por último tenemos lo que sería el estiramiento del pectoral menor, que este va a estar más enfocado en lo que sería la rotación interna. Siguiente, por favor. Además, tenemos que fortalecer el manguito rotador. Entonces, los ejercicios vamos a tener varios. Aquí agrupé solamente 3. El primero que vamos a tener es uno que se llama la lata llena, que sería como lo contrario a la prueba de la lata vacía. Entonces, la idea es que el paciente haga una abducción del hombro. Esto va a permitir que se fortalezca más el supraespinoso. También tenemos unos ejercicios que serían ya de flexión, de rotación interna y externa, pero esta vez con resistencia, para darle una mayor estabilidad a lo que sería la articulación glenohumeral. Siguiente, por favor. Como siguiente paso tenemos la coordinación compleja del hombro. Entonces recordemos que el hombro es un complejo, básicamente varios músculos. Entonces tenemos que hacer que el paciente vuelva a tener esa movilidad compleja del mismo. Así que vamos a usar varios ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos uno de rotación interna, pero esta vez con abducción del hombro. Entonces la idea es que sea contra resistencia para dar una mayor, por así decirlo, una mayor coordinación del movimiento para que vuelva a integrarse a su actividad. Y tenemos el movimiento, pero al contrario. Entonces ya no sería una rotación
interna, sino una rotación externa. Siguiente, por favor. Seguido de esto, tenemos que tener presente que el paciente, pues como ya mencioné anteriormente, va a tener lo que sería la cadena cinética. Entonces, si hay algo que podemos mejorar de la cadena cinética, la idea es que lo hagamos en ese momento para que no repercuta otra vez la lesión. Si hay algún problema con las piernas, con el tronco, y si tenemos algún problema de debilidad del brazo, si tenemos algún problema de coordinación o de por sí del movimiento, la idea es corregirlo para prevenir otra vez una lesión o que el paciente de por sí ya llegue a lo que sería la cirugía. Siguiente, por favor. Y ya por último, lo que buscamos es que el paciente haga un retorno al deporte y a sus actividades diarias. Entonces, con todo esto, con este manejo integral que tenemos, lo que buscamos es que el abuelo que ya lleva como 2 meses, digamos, sin poder jugar con sus nietos, que pueda jugar con sus nietos, que ese rendimiento que buscaba, y que ya esa rehabilitación que nosotros le dimos la pueda aplicar en su vida diaria para que no vuelva a presentar todo este tipo de complicaciones del mismo. Siguiente. Y ya por último tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad que se nota el esfuerzo y el amor que le han puesto a la presentación. Creo que ha sido una revisión bastante productiva para todos, tanto para el semillero de Scalpel como para el semillero de Traumacorp. Creo que todos hemos aprendido muchísimo acerca del hombro. Creo que ya todos somos unos expertos en luxación y manguito rotador, que son creo que de las patologías de hombro más frecuentes en toda la consulta de ortopedia, lo que seguramente ustedes van a ver en el día a día en urgencias y en la consulta de medicina general inicialmente, y los que vayan a hacer y quieran hacer residencia de ortopedia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Creo que por ahora no, Doc. Bueno, perfecto. Nuevamente les agradezco todo este espacio. Creo que es algo que ha sido bastante provechoso en que se puedan unir estos 2 semilleros, tanto el de la Universidad Antonio Nariño como el de la Universidad Corpas. Creo que ha sido una jornada bastante productiva, se ha aprendido muchísimo y sería muy interesante que pudiésemos organizar a futuro otras reuniones de igual manera para que se puedan integrar estos semilleros y que inclusive se pudiesen hacer productividad científica entre los semilleros para de pronto fortalecerlos y bueno, sacar provecho de lo que se pueda trabajar en conjunto. Entonces, nada, Santiago, muchísimas gracias por la organización y Valentina también. Muchísimas gracias a todos por haber estado hasta esta hora. Creo que todos los que nos hemos quedado acá hasta esta hora es porque realmente nos interesa mucho aprender y bueno, o recordar en su momento lo de pronto que ustedes han podido revisar. Y bueno, lo importante es poder cada día fortalecer nuestros conocimientos acerca de ortopedia y creo que puedan ustedes aplicarlos en su día a día y adicionalmente los que quieran hacer residencia de ortopedia, que asumo que son todos, puedan en algún momento aprender cositas que les pueda servir inicialmente para su examen de residencia y posteriormente para la especialidad. Entonces, no veo que no hay preguntas. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias nuevamente. Los felicito a los 2 grupos. Creo que ha sido un esfuerzo importante, se anota la dedicación y espero poder vernos con cada uno de ustedes más adelante y por qué no hacer de pronto otra reunión en conjunto. ¿Vale? Entonces, nada, muchísimas gracias y que descansen. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias.